que sin unanimidad en cuanto a sus conclusiones. La instancia busca dar una solución al conflicto que se vive en la macrozona sur. Informe que se entregaría el próximo martes al presidente Boric. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión Presidencial, Francisco Buenchumilla. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. ¿Cómo evalúa usted lo que fue el trabajo de la comisión? Nos tocó conversar algunas veces al respecto y ya en su etapa definitiva, en el acuerdo y en el informe que será entregado al presidente de la República la próxima semana. Trabajamos casi 2 años, éramos 8 comisionados, acuérdate que estábamos como simples ciudadanos, fue un trabajo de honorem por la responsabilidad en un tema tan importante para el sur y para Chile, y después de un proceso difícil por la complejidad del tema, al final terminamos nuestro cometido antenoche en una sesión que se alargó muchísimo todo el día, porque hasta el final estuvimos afinando los últimos detalles. Pero bien, hicimos un buen trabajo en el juicio. Ahora, se hablaba mucho de la unanimidad o falta de unanimidad que se dio 7 votos contra 1. Le quiero preguntar, ya ha quedado clarísimo de que no estaba por decreto la unanimidad, no era una obligación per se vinculante entregar un informe si no se llegaba a unanimidad o no, eso está claro. Pero muchos han dicho que le quita de alguna manera peso para lo que puedan hacer las discusiones con las recomendaciones que se hagan. Usted me imagino que está en desacuerdo. ¿Por qué estaría en desacuerdo con esa frase o con esa afirmación? Mire, pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros estuvimos trabajando casi 2 años y durante todo el proceso fuimos logrando acuerdos parciales y generando un borrador que se fue trabajando semana a semana hasta llegar ahora en el mes de abril, y donde prácticamente en los últimos días teníamos acuerdo en un 98%. Seguimos avanzando y casi en el mismo día, el 30, quedaba 1 o 2 puntos en desacuerdo. Y después cuando vamos a votar, nos damos cuenta de que el desacuerdo era total porque no eran 2 puntos, toda vez que un comisionado votó prácticamente el 80% en contra del informe. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estábamos casi a punto, horas antes, para que al momento de la votación se votara prácticamente todo en contra? Ahora votamos, pero no se dio ninguna razón, no se dieron argumentos, no se dijo por qué se votaba en contra, no se dijo por qué se produjo el cambio. ¿Cómo fue que casi teníamos todo listo y a los minutos siguientes se vota todo en contra? Yo creo que es probable que ahí, digamos, exija una explicación. Entonces, esa es la realidad. Entonces fue una cosa sorpresiva para todos nosotros. Ahora, el ver la forma como se votaba en circunstancias que nos quedaba, creo, un punto pendiente. Claro, a ver, el voto en contra es del comisionado Sebastián Nabellán, ¿ya? Y me atengo a lo que se ha sabido en las últimas horas. En entrevista a La Tercera, el comisionado dice y apunta a 240.000 hectáreas, que entiendo, usted ha dicho, no es una cifra efectiva porque no está, digamos, vamos a eso, pero inmediatamente apunta a que que se genera una obligación del Estado a la restitución de un cierto número de tierras. Si no se cumple con esa obligación, que estaría dentro de las recomendaciones del informe, se abre la puerta a demandas y reclamaciones internacionales y terminaría perpetuando el conflicto, más que solucionando. Pero mire, hoy día, en la actual legislación de la ley indígena que está en aplicación, que está vigente desde hace poco más de 30 años y que fue votada en su momento por unanimidad, con toda la derecha. Esa ley dice exactamente lo que usted está diciendo, que el Estado tiene la obligación de reparar completamente el tema de las tierras. O sea, usted dice que esta obligación ya está en la ley indígena. Eso está en la ley indígena. Ya. Lo que pasa... Ahora, la recomendación es reformar la ley indígena por parte de la comisión. Sí, pero entendamos bien la lógica de esto. Vamos. Eso está hoy día vigente en la ley indígena. Y lo que pasa es que hay 2.000 más o menos comunidades con aplicabilidad y en lista de espera
y con el gasto que se hace anualmente, resolver ese problema llevaría unos 100 años, más o menos. Y que a lo mejor es fuente de este conflicto y del apuro, la desesperanza, porque piensa la gente que no va a haber solución. Entre otras razones, se crea esta comisión para ver si es posible tener un proceso mucho más ágil. Lo que le quiero decir entonces, que ni las hectáreas las hemos inventado nosotros, las hectáreas son las que son y son las que son reclamadas en virtud de este proceso y en virtud de la actual ley indígena. ¿Cuántas son las hectáreas? Y la tarea nuestra era buscar un mecanismo distinto, cambiar este sistema por algo que permitiera mayor rapidez para resolver el conflicto que existe acá en la región. ¿Cuántas son las hectáreas? Está en el documento anexo, donde se hizo un diagnóstico por un comité técnico conformado por especialistas de la derecha y de la centroizquierda que nombramos nosotros. Y por lo tanto, fueron los técnicos los que dijeron, mira, estas son las hectáreas demandadas, esto es lo que se está pidiendo, esta es la realidad. Y eso está en el informe. Ya. Y la gente lo va a poder conocer. De tal manera que nosotros no hemos inventado nada. Pero no son 240.000, como dice el comisionado Lavellán. Mire, a partir de esa realidad y de las hectáreas que se dijo, entonces nosotros teníamos que hacer una propuesta. Por lo tanto, tomarse de una cifra que en algún momento apareció y la cifra que aparece en los anexos, digamos, no me parece muy poco serio, me parece más bien una excusa para haber votado en contra. ¿Pero cuál es la cifra del anexo entonces? ¿O es porque todavía...? Bueno, el anexo lo van a conocer cuando se lo entreguemos al presidente de la República. Y esa ya cifra no se puede que usted conocer se a vos, refiere, digamos. yo no la puedo dar a conocer porque primero tiene que conocerla al presidente. Okay. Ese es el diagnóstico que nosotros hicimos. Pero son menos de 240.000, digamos, no le voy a pedir un rango, pero son menos de 240.000, como ha dicho el comisionado. Es que yo no voy a dar a conocer nada que contenga el informe, porque eso sería una falta de respeto al presidente que se enterara por la prensa del contenido del informe. Pero quiero decirle una cosa más. Esa cifra que usted se refiere no aparece en el informe que nosotros hicimos. Aparece en el diagnóstico del anexo. En nuestro informe no aparece esa cifra. Ya. A ver, han habido varias declaraciones, de hecho hasta medidas. Por ejemplo, una de las integrantes, la senadora Aravena, que renuncia al Partido Republicano, señalando de que se le estaba denostando su labor profesional y por sobre todo porque siempre estuvo en contra del acuerdo que ella votó a favor, que obviamente genera una división importante entre su labor y el partido. Pero también desde candidaturas presidenciales, vamos por una, Evelyn Matei, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo. En el informe se expresamente de que hubo terrorismo o no, ante lo que dice la exalcaldesa, la candidata, que no sé si habrá tenido acceso o no al informe, me imagino que no, pero esa es la frase que levanta. La pone condicional, efectivamente, a la espera. Mire, yo le digo a Evelyn Matei, y permítame que le diga la Evelyn, pues yo la conocí cuando éramos diputados hace muchos años. Y por tanto la conozco. Y yo siempre trabajamos juntos en la Comisión de Hacienda alguna vez en la Cámara de Diputados. Ella es una gran economista. Pero ella tiene que ser rigurosa porque ella no ha leído el informe. Y si es candidata presidencial, tiene que actuar con sentido de Estado. Ella no puede hacer una declaración sin haber leído el informe. Ahora, entonces, deja abierta, en lo que yo leí citando, lo deja abierto, digamos. Lo deja abierto porque ella señala de que hay que revisarlo efectivamente. Bueno, que lo revise y después que se pronuncie. Ya. Porque hoy día Evelyn Matei no es una ciudadana común y corriente. Ella aspira a conducir el Estado. Y cuando alguien quiere ser presidente de la República, tiene que demostrar la máxima seriedad, la máxima rigurosidad. No puede hablar sin haber leído los documentos. José Antonio Kast dice, la paz se nos impone por decreto. Muy cortito, ahí dejo la cita. Bueno, ninguna cosa se suprime por decreto. Tampoco la pobreza se suprime por decreto.
tampoco los delitos se suprimen por decreto. Entonces no sé qué es lo que quiere decir el señor Kast realmente. Ya, pero vamos al centro de lo que, entiendo yo, las candidaturas de derecha hablan y ha sido la discusión durante el proceso, largo proceso de discusión ahí en la comisión, que no es el único, pero sí para ellos es un tema que es relevante y clave. En términos también de compensación de las víctimas de la violencia. ¿Se habla o no de terrorismo? Porque eso ha trascendido y como usted ha estado ahí, sin entrar al detalle, al punto del informe, ¿cómo se aborda? ¿Hay terrorismo o no en la macrozona sur? Eso lo van a saber cuando se haga público el informe. Y ahí se va a saber exactamente los términos en que eso está consignado. De tal manera que yo sé que usted me está entrevistando y periodista, estamos en un medio, entiendo perfectamente. Pero a mí no me parece que yo diga cosas del informe si tengo un compromiso como comisionado de no hablar del fondo, así lo acordamos, hasta que el presidente lo reciba de parte nuestra. Y ahí podrá producirse este debate. Ahora, pero hay un capítulo muy importante para la reparación a las víctimas, le digo. No un solo capítulo, varios, donde hablamos expresamente de la reparación a las víctimas y donde hay acuerdo expreso sobre la materia y siempre lo hubo de nuestra parte. Claro, porque también uno podría, y yo me voy a adelantar porque obviamente no he tenido acceso al informe, evidentemente, si se da esa discusión y se profundiza esa discusión a nivel público político de si hay terrorismo o no, por lo menos, y siendo cartas sobre la mesa, en el actual gobierno, aunque muchos dicen costó, pero finalmente el gobierno habló de terrorismo y de hecho se ha aplicado la nueva ley antiterrorista. O sea, uno entendería de que en el trabajo de la comisión y en el acuerdo, eso ya no debería ser un tabú, ¿no? Pero mire, hablemos las cosas, digamos, permítame usted me toca ese problema, vamos al fondo. Vamos. Mire, la ley antiterrorista en los últimos 15 años no se ha aplicado nunca y no ha habido ninguna sentencia sobre la materia. Ninguna. Ni siquiera el crimen de los Lusinger-Mackay ocurrido durante el primer gobierno del presidente Piñera no fue condenado por la ley antiterrorista. Esa ley antiterrorista fue modificada por el presidente Piñera en su gobierno el año 2010 y nunca se pudo aplicar porque se hizo una mala ley. Y ahora en este gobierno se hizo una nueva ley moderna que todavía no se aplica porque hoy día hay procesos iniciados. No, la central eléctrica sí se aplicó, de hecho fue la primera. No, se aplica. Se está investigando en condición de pero se presenta una querella en Rucalhue, perdón, pero se presenta la querella. Se presenta la querella, pero usted sabe que si no hay sentencia, todavía, digamos, no hay una cosa firme. Pero le concedo que se presentó una querella por la ley antiterrorista, la primera en muchos años. Por eso yo digo que el terrorismo es un delito que en Chile está sancionado por una ley que fue aprobada recientemente en el Congreso y donde todos concurrimos con el voto. Una ley moderna y hoy día los tribunales la están aplicando en virtud de la querella del gobierno. Pero el concepto de terrorismo fuera de los tribunales es una cuestión ideológica. Y por lo tanto es discutible. Lo que estoy diciendo yo es que no se busque ese pretexto del concepto de terrorismo para echar abajo una solución que tiene por objeto terminar con la violencia, porque el acuerdo que nosotros tenemos es para terminar con la violencia. Llámese terrorismo, llámese otro delito de seguridad interior del Estado, de la ley de control de armas, de los incendios. El objeto de nosotros es terminar con eso. Entonces, ¿por qué se pone énfasis en un concepto como pretexto para tratar de rechazar, digamos, lo que nosotros estamos buscando, que es terminar justamente con la violencia, cualquiera que sea su apellido? Si es terrorismo, será terrorismo y que se termine si es que alguien lo piensa así. U otro delito, u otra violencia. No queremos la violencia, queremos el sistema democrático, el entendimiento, la paz. Ahora, senador, eso es lo que buscamos. Ahora, y esa es nuestra propuesta. En este análisis y esta conversación, y tomo también lo que ha sido esta larga discusión, pero ¿son lo mismo violencia que terrorismo? No, yo sé que lo estoy simplificando mucho, pido disculpas, pero hay una gran diferencia entre hechos violentos a actos terroristas con orgánicas, con un objetivo que es distinto, por ejemplo, al de ganar dinero. No sé, los dos son malos, evidentemente, los dos son condenables, tienen que ser ajusticiados, pero claramente en una historia, y no me estoy quedando con un grupo en particular, por favor, pero sí no son asimilables uno de otro. Es un tipo de violencia
específico y mucho más complejo y más condenable. Ajá. Pero yo le digo, ¿el debate del sur es eso? ¿O el debate del sur es la violencia que tenemos durante 30 y tantos años y que ningún gobierno lo ha podido resolver? Ese no es el debate Es el fondo. y eso no es nuestro mandato, que nosotros terminemos y posibilitemos un mecanismo institucional que pueda terminar con la violencia, cualquiera que sea el apellido. Entonces, cuando alguien se toma de un concepto para decir, mira, si esto no está, yo rechazo todo, es un pretexto, es un tongo, no le creo. ¿Te le preocupa de que se concentre en eso en particular, la discusión luego de conocerse el informe el martes? Es que la derecha anda buscando pretextos de cualquier naturaleza porque estamos en elecciones. Y la derecha tiene su propio tema porque están viendo quién es más duro que el otro. Y como los más duros le están ganando a los menos duros, entonces se instala este tipo de debate que no va al fondo, que elude la realidad, la buena fe con que nosotros actuamos, el sistema que hemos implementado y que lo van a conocer. Y resulta que se ponen a opinar antes de leerlo, simplemente porque están prejuiciados. Ese es el tema. Entonces yo invito a los candidatos presidenciales que sean más serios, que sean rigurosos. Ellos quieren ser jefe del Estado. Pero entonces primero lean el documento y después debatimos. Senador, nos quedan unos minutos. Quiero llevarlo también a lo que es la situación electoral, pero de la democracia cristiana, que no llega a primaria. No llega Alberto Undurraga a primarias, no hubo acuerdo finalmente en la inscripción. No hay candidato para la primera vuelta porque la Junta Nacional había determinado que Alberto Undurraga, su presidente, era primaria o no, digamos. ¿Cómo ve usted la situación de la democracia cristiana y el desenlace que se da en este punto de primaria o no primaria? No primaria finalmente. Mire, nosotros tomamos la decisión en la Junta Nacional de no participar en estas primarias, pero además el partido tiene la decisión de formar parte de una coalición de centro-izquierda y por lo tanto queremos primero conversar para ver si buscamos un acuerdo parlamentario. Y en esa materia yo he estado iniciando algunas conversaciones, soy el vicepresidente, desocupado de esta negociación del sur. El próximo lunes me voy a incorporar entonces a este proceso de negociación parlamentaria, donde yo espero que lleguemos a un buen acuerdo y podemos tener unidad con la centroizquierda en algún momento de las próximas semanas para resolver definitivamente este tema. ¿En lo parlamentario y en lo presidencial puede haber unidad en la centroizquierda con la democracia cristiana? Por supuesto. ¿O depende de quién gane la primaria? No, ese es nuestro propósito. Naturalmente que la política no son matemáticas, es algo dinámico, sí, y dependerá de las circunstancias, pero la voluntad nuestra es buscar los acuerdos necesarios para formar una coalición de centro-izquierda. Ahora, pero es un hecho que la negociación parlamentaria en los partidos, colectividades, partidos que también negocian con las colectividades, obviamente la democracia cristiana tiene una conexión con lo que puede ser PPD, PS, con el socialismo democrático, también están ligados y tienen efectos con respecto al apoyo a la candidatura de... O sea, finalmente no es baladí quien gane la primaria para luego poder negociar con el socialismo democrático la de ser una lista parlamentaria. Pero mire, a mí me parece que ese debate de que porque en un lado está el Partido Comunista, la concertación se transformó en la nueva mayoría, donde fuimos gobierno. Pero es que ese debate lo instaló el candidato de primaria eventual y presidente de la ADC, Alberto Undurraga, el diputado. Públicamente lo digo. Él se estimó no ir a esta primaria y me parece a mí que fue una buena decisión y a nosotros nos interesa el pacto parlamentario, las bases programáticas y vamos a trabajar en función de eso. O sea, ¿usted considera que fue una buena decisión no ir a primaria, pese a que en algún minuto se planteó, o sea, se definió? Estas son cuestiones estratégicas y tácticas. Ya. Tenemos derecho como partido lógico a hacer eso en resguardo de nuestros intereses. Pero lo que pesó... Porque lo primero... ¿Sí? Perdón, lo que pesó para su interés, para tenerlo claro, ¿fue la negociación parlamentaria posterior? Bueno, tomamos en consideración muchos factores y tomamos esa decisión y a nosotros nos interesa, y lo hemos dicho, y el objetivo estratégico es formar parte de una coalición de centro-izquierda y en este minuto tenemos que hacer una negociación parlamentaria, esperamos tenerla y esperamos resolver ese problema. Bueno, un poquito más allá, senador, le pido disculpas, pero es bueno hacer la pregunta también. ¿Usted descarta la posibilidad de llevar alguna candidatura a primera vuelta? Podría ser, eventualmente.
Mire, la Junta Nacional es soberana para eso, que es nuestro máximo organismo, Sí, claro. y podría verificarse esa hipótesis. Pero creo que el camino propio de la democracia cristiana hace muchos años que se descartó, porque fuimos grandes en el pasado y hemos bajado. Tenemos 3 senadores, 5 diputados, entonces a veces la realidad nos indica que no es bueno darse gusto en la vida ¿Ya? cuando uno ve, digamos, que no está en condiciones de competir por sí solo para la jefatura de Estado. O sea, ir a la primera vuelta a la democracia cristiana con una candidatura sería un gustito, digamos, o podría ser un gustito, a su juicio. Es la cruda realidad que nos ha pasado con las varias candidaturas presidenciales que hemos tenido en los años pasados. Y si tú no tienes un partido fuerte, grande como fue en el pasado, cosa que hoy día no existe, es difícil que alguien piense que puede ir en esta circunstancia de primera vuelta solo, con camino propio. No Sí. me parece realista. Sí. Interesante ese último punto, senador. Le hago la pregunta en base a eso. Fortalecer al partido. ¿Se busca fortalecer al partido a través de la negociación parlamentaria más que pensando en una candidatura presidencial y a esta altura? Se fortalece el partido mediante un diseño en que tú tienes que tomar decisiones. Estamos en condiciones solos, con los votos que tenemos, con las pérdidas de candidaturas presidenciales que hemos tenido en el pasado con 3 o 4 candidatos. ¿Estamos en condiciones de ir solo a una aventura? Yo digo no. Ahora, si hay otros camaradas que piensan que sí, y eso se discute, eso lo resolverá la Junta Nacional, pero yo estoy dando mi opinión. Yo creo que hoy día, en esas circunstancias, lo que tenemos que hacer es una buena negociación parlamentaria, una coalición de centro-izquierda, porque nosotros tajantemente no somos de derecha, ni vamos a estar con la derecha, y por lo tanto trabajar en seguir haciendo transformaciones en la sociedad para tener un combate a la desigualdad y tener una sociedad mucho más justa. ¿En esa discusión usted nota una división profunda en la democracia cristiana sobre ese diagnóstico? Se nota una discusión propia de cualquier sociedad democrática, cualquier partido democrático. No hay unanimidades en la vida en estas materias y por lo tanto ese debate está abierto y es legítimo que se dé, pero creo que mayoritariamente la gente está, digamos, en desechar el camino propio. Ya, o sea, hay que pensar en esa lógica, digamos, y es lo que usted plantea. Bueno, va a depender evidentemente de la conversación que tenga la Junta Nacional y me imagino también los resultados que se vayan dando los próximos meses. Bueno, vamos a trabajar para eso. Hay que trabajar, dialogar y hacer política, gestión política, para que nos resulte bien todo esto. En eso estamos. Senador Huanchumilla, como siempre, gracias por conversar con Canal 24 Horas, senador, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.